Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy vamos a escuchar algo histórico, porque Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, admite en televisión nacional a la opinión pública, tanto a nivel nacional e internacional, que Bolivia está pasando por una crisis causada por ¿quién creen? ¿Por el imperio? ¿Por la guerra en Ucrania? No, no, señores. El gobierno boliviano nunca va a admitir lo que es cierto. Y lo que es cierto es que la política socialista, el sistema económico que implementan los políticos socialistas, no funciona, no sirve. Es absurdo creer que las bases de una ideología de hace 100 años, que se ha demostrado a lo largo de la historia una y otra vez, que fracasa, cambia el resultado. Y es la misma ideología que se ha implementado en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, obviamente en todos los países que se acostaron con el comunismo. Y aquí tenemos algo insólito, que es el presidente de Bolivia admitiendo que Bolivia está pasando por una crisis, pero los motivos, obviamente, el bicho del socialismo, el cáncer del socialismo, no le permite aceptar que es por sus propias políticas absurdas de hace un siglo atrás. Querido pueblo boliviano, somos conscientes de la difícil situación coyuntural que vivimos, las adversidades internas y externas que enfrentamos. Nuestro país no está desconectado del contexto internacional y por lo tanto la crisis mundial nos afecta. Por el lado de la crisis climática, la inflación importada y el contrabando a la inversa principalmente. Pero también quiero que sepan que día a día trabajamos para enfrentar exitosamente cada uno de los desafíos con un plan para garantizar la estabilidad como patrimonio del pueblo en base a nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Sin embargo, el pueblo boliviano debe saber que para que podamos afrontar de mejor manera esta coyuntura, necesitamos que aquellos grupos de diputados y senadores que tienen un pacto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que piensan más en intereses políticos particulares que en los intereses del pueblo, dejen de estrangular nuestra economía y aprueben los más de $1.000 millones que tienen bloqueados y que son para proyectos de inversión pública, los cuales beneficiarán a las familias bolivianas. Respecto a la problemática del diésel que estamos enfrentando en esta coyuntura, como gobierno nacional, de manera responsable, hemos previsto la compra de diésel que ya se encuentra hace varios días en buques en puertos chilenos y por un factor climático, porque se enfrenta una marejada en puertos chilenos, aún no pueden descargar el combustible. Por otro lado, en la hidrovía Paraguay-Paraná, con el bajo nivel de agua, no pueden entrar las barcazas con el combustible. También tenemos cisternas paradas en los puntos de bloqueo en el Chaco. Si este volumen de diésel estaría disponible para distribución, no tendríamos este problema de abastecimiento. Hace un momento hablaba de los proyectos de leyes referidos a créditos que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y quiero hacer principal hincapié en el préstamo de apoyo de emergencia por COVID que desde el 5 de abril del año pasado está bloqueado en la Cámara de Senadores. Este proyecto es una reposición al gasto que hicimos en su momento para enfrentar la pandemia del COVID-19. Son 15.000 millones de yenes que equivalen a cerca de $100 millones que los tendríamos disponibles y con los que de manera inmediata compraríamos diésel a los países de la región y solucionaríamos esta coyuntura. Somos un gobierno del pueblo que ama nuestro país y estamos haciendo todo para seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de todas las bolivianas y bolivianos. Por lo que exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que por el bien del pueblo
una vez más, deje de estrangular la economía. No perjudican al gobierno, están perjudicando a toda Bolivia. Que sepa el pueblo boliviano que pese a todo el sabotaje y bloqueo que enfrentamos, estamos cumpliendo la promesa que hicimos en nuestra campaña del año 2020. Estamos retomando la senda de crecimiento económico con redistribución de ingreso, diversificando nuestra economía, fortaleciendo nuestro aparato productivo, avanzando en la seguridad con soberanía alimentaria para dar un salto cualitativo con la industrialización. Estamos profundizando la exploración en hidrocarburos que ya nos está empezando a dar resultados como el Pozo Mayaya Centro Quisuno en La Paz y otros pozos nuevos en otros departamentos, lo cual traerá beneficios para la economía y las familias bolivianas. Trabajamos todos los días por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y no nos detendremos. Hemos superado momentos muy difíciles, políticos, económicos, sociales, y hoy, unidos, lo volveremos a hacer. Su aviso de CRE. Bien. Ok, señores, vamos a desglosar un poquito esto. ¿Qué cosas tan absurdas acaba de decir el señor Luis Arce Catacora? Y una de ellas es la soberanía alimentaria. ¿Cómo se inventa ese concepto de soberanía alimentaria? Es decir, cuando un socialista te dice tenemos soberanía, tenés libertad, no tenés soberanía y no tenés libertad. Soberanía alimentaria, adivinen cómo se traduce. Te van a racionar el alimento, te van a empezar a controlar qué puedes comer, qué no comer, qué comprar, qué no comprar. Y adivinen qué está pasando en los supermercados, señores, en Bolivia. Precisamente lo que les estoy comentando. He ahí su gran soberanía alimentaria. Pero hey, el señor Luis Arce ha admitido la crisis, pero como siempre el discursito desgastado del socialista, del asno socialista promedio, es culpar a todos menos a sí mismo, culpar a todos menos a su propia ideología, menos a su propio sistema político económico. La culpa es del bloqueo, la culpa es de la guerra, la culpa es de la coyuntura internacional, la crisis que importamos. ¿Qué clase de asno dice que importan la crisis, señor Luis Arce? Obviamente existe crisis en todo el mundo, pero a mayor o menor medida. Es decir, la crisis económica en Estados Unidos, es decir, el tiempo con el que se devalúa su moneda, la velocidad en la que se devalúa es muchas veces menor a cómo se devalúa el boliviano. He ahí la gran diferencia. Todas las monedas, dependiendo de su situación política o su situación económica, va perdiendo valor en mayor o menor medida. ¿Con qué velocidad pierde el valor el peso boliviano? Con mayor velocidad que el de los Estados Unidos, que el dólar. No importas la crisis económica de Estados Unidos, señor Luis Arce. Dios mío, yo no soy economista y esto es algo que de lógica básica. Es algo que se entiende, se sobreentiende. ¿Cómo puede ser que un presidente te diga semejante burrada? Importamos la crisis. Pero bueno. Maravillas del socialismo, señores. Culpar a todos menos a sí mismos. Vamos a escuchar un poquito, unos cuantos segundos del inicio. Querido pueblo boliviano, somos conscientes de la difícil situación coyuntural que vivimos, las adversidades internas y externas que enfrentamos. Nuestro país no está desconectado del contexto internacional y por lo tanto la crisis mundial nos afecta. Por el lado de la crisis climática, la inflación importada y el contrabando a la inversa principalmente. El contrabando a la inversa. ¿Saben los problemas internos que tiene Bolivia? Magnifican toda la crisis económica del país. El pleito que tiene Evo y Arce, los conflictos entre estos dos grupos radicales, el falso golpe de Estado que se acaba de lanzar Luis Arce, el zúñigazo
El burro que puso de general, el señor Zúñiga, que le aceptó las órdenes de Luis Arce, que le hizo caso y luego se arrepintió como el cobarde que es, por obvias razones lo pusieron ahí porque es un burro. Eso rebajó, destruyó en cierta medida la imagen de Bolivia como país, por ende la economía del país. Estos asnos son causantes directos. Luis Arce, Evo Morales, el partido político del MAS, este grupo de asnos son los responsables de que Bolivia esté pasando por esta crisis y le esté agravando. No te lo quieren decir, prefieren culpar a una crisis mundial, prefieren culpar a un bloqueo inexistente, prefieren culpar a una crisis importada, a la pandemia, que ya pasaron 10 años, bueno, estoy exagerando obviamente, a una guerra que está por acabar. Están culpando a cualquiera que puedan culpar con tal de no hacerse responsables. Así son estos zurdos despreciables, son una plasta de porquería que lo único que hacen es consumir y consumir, y luego cuando se está acabando lo que se están comiendo dicen, no es mi culpa. Pero claro, ellos se roban. Señores, Luis Arce ha admitido que en Bolivia existe crisis. Eso no se niega. Existe, ocurre. Que él te mienta la cara y te empieza a decir que no es culpa de él, que no es culpa de su partido, no es culpa de su ideología extranjera, eso es otra cosa. Y claro, uno entiende que su panfleto, su manual de estos seres despreciables, que son los socialistas, necesariamente tienen que mentir. Fueron adiestrados por Cuba, por Venezuela, para hacer exactamente lo que estamos viendo hoy. Admitir por encima y mentir en sustancia. Mentir a cantidades industriales. Pero al final admitió la crisis. A fin de cuentas admitió la crisis. Ahora, ¿ustedes creen que Bolivia saldrá de la crisis de la mano con los causantes de la misma? No lo creo. ¿Cuál sería una de las soluciones para que Bolivia esté encaminada a salir de la crisis? No tener a más asnos en el poder. A ningún masista, a ningún socialista, a ninguno de la extrema izquierda. Ese será un paso fundamental para que Bolivia empiece a salir poco a poco de la crisis. ¿Pero qué creen? Si estos asnos salen del poder, y ojalá ocurra, ¿quiénes serán los que quieran destruir el país? ¿Quiénes quieran cercar las ciudades e impedir el ingreso de la comida? ¿Quiénes querrán quemar La Paz, Cochabamba, como ya lo hicieron en su momento? ¿Quiénes querrán salir a destruir? Bueno, los amigos de los narcos y los narcos, los delincuentes privados del MAS, los interculturales, toda esa sarta de pandilleros, de delincuentes que fingieron su golpe de estado. Veremos cómo responde el pueblo boliviano. Yo creo que es buena hora, yo creo que es tiempo de extirpar este cáncer, y un buen comienzo será que no vuelvan a tocar el poder de ninguna forma. Señores, gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, un saludo. Por favor, compartan este video, que lo vean todos los bolivianos si es posible, y nos vemos en otra oportunidad.